Radio Kusei, experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Somos aquí su programa favorito, Crea Videojuegos. Y el día de hoy vamos a tener una plática un poco más casual, ya que esta vez no tenemos invitado. Y vamos a estar platicando entre los panelistas que nos encontramos hoy. Yo soy Aaron Casian y a mi izquierda está... William Jair Ocampo Delgado. ¿Qué dices tanto el nombre? Paulo Antonio Díaz Orozco. No Y por, digas. y por último, Luis Fernando. Pues ahí platicaremos un poco de cosas faltaste varias, tú. todo en torno a los videojuegos. Y Sí, vamos igual. empezando. Pues sí, podemos ir empezando. Pues la verdad, pues como aquí todos los presentes nos gustan los videojuegos, pues sí, vamos a tratar de pues, platicar un poquito de nuestros gustos. Nos gustaría mucho si pudieran comentar también pues los suyos para posteriormente leerlos y ver pues qué es lo que la gente juega. Estaría muy padre. Pero pues por ahora, pues la primera pregunta sería, pues, ¿qué han estado jugando esta semana ustedes últimamente, en estos días, aquí a corto plazo? Pues, como por mi parte, últimamente he estado jugando un videojuego que es Celeste on Zero. El género, pues, trata de hack and slash y gacha. En sí, el videojuego es bastante sencillo y a la vez muy, se puede decir, como retante. Bueno, no sé cómo decirlo, pero el caso es de que te implica en un gran desafío, que es bastante estresante y hace pues casi mérito al género de hack and slash, aunque no se asemeje mucho al estilo de Devil May Cry, ¿no? O al, ¿cómo se llamaba el otro juego? Ser God of War es El un hack and Bayonetta. slash, Ninja Bayonetta, sí. Gaiden. Ok. Ninja Gaiden también es hack and slash. Eso sí, de plano considero este géneros puros de este hack and slash, incluso Bayonetta. Pero ya como en el caso del Zenless Zero, pues no, casi no lo considero como tal. ¿Por qué? En sí tiene como alguno que otro elemento que puedes decir, si no dominas muy bien tal mecánica, no puedes aprovecharlo de todo. O Pero al sea, final, sí, pero sí tiene las mecánicas de un hack and slash. O sea, sí es un hack and slash. Más bien, quizás tú dirías, a lo mejor pues no tiene la dificultad que tienen otros juegos, porque en juegos más como Devil May Cry se te premia más el sí. combo que en este que es más fácil. Y eso es cierto, porque incluso en los retos de competencia, Ajá. te obligan a derrotar a los enemigos en tanto tiempo. Y eso es como que algo, podríamos decirlo como muy anticlimático, porque ahí se puede considerar de dos formas. Ya si le has invertido demasiado recursos a tus personajes, puedes cumplir el reto. Pero en dado caso que no, ahí pues sí ocuparías tener mucha suerte en los gachas para conseguir bastante Sí, poder al en final los de cuentas, personajes. pues es un juego gacha, así que Ajá, es el la idea problema. es estar sacando personajes. O le metes dinero o... Y sí, es por eso que casi no lo Te considero tardas. como tan puro del género hack and ¿Y qué es lo slash. que más te gustó no, de ese pues... juego? Más que nada como las mecánicas del videojuego, ya que en sí es bastante sencillo porque en el principio te dan personajes así sencillitos para que entiendas cómo viene siendo las mecánicas del parry, el dash, incluso las mecánicas especiales y únicas de cada personaje, porque cada personaje tiene una acción especial en la comparación de los demás. Y ya cuando juegas con personajes de 5 estrellas, que casi viene siendo los más comunes, o el nuevo rol que han sacado que viene siendo el disruptivo, ya tienen mecánicas más complejas. Porque para dar un ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el caso es de que el personaje es tal cual es sacado de un juego de peleas. Y el caso es de que si no dominas los combos que tiene, no los vas a sacar mucho provecho. Porque a comparación de los otros personajes, simplemente se resumen a como por ejemplo Jithari, que viene siendo, tiras la habilidad y la cargas hasta completo y ya simplemente mantienes presionado la habilidad para que hagas un chingo de daño. Banyu se llama el personaje. Banyu, lo que debes de hacer es de que debes de presionar tal secuencia de botones para que hagas un ataque especial. Y si no lo logras, pues básicamente consigues un daño mediocre. Y
Lo único genial que tiene el personaje es de que tiene una barra de ira, el cual al completarse pues consigues más daño, que eso es lo único interesante. Además de eso pues tienes derecho a utilizar cuatro habilidades especiales. Eso sí, de plano hace un gran favor para tu parte, ya en el momento de cuando haces combates de reto. Pero ya de ahí para lo demás, pues sí, el daño de Panio es muy bajo y mucho más si no tienes pues su Sí. arma propia. Ah, ok, sí, Es que volvemos a sí, lo mismo de los gachas, del ¿no? gacha. Si no lo consigues, Ah, básicamente. pues, ¿y el tuyo, Aaron? ¿Cuál? Yo me la estaba pasando jugando Cyberpunk 2077 y Slate Spire 2, que es un juego que se llama Deck Building, en el que pues tienes que estar haciendo pues qué, ¿Tus mazos tus de cartas? mazos, ajá, tus mazos y ir haciendo estas combinaciones pues para ir pasando. Es también roguelike, entonces pues es lo chido. Y es lo que a mí me atrapa. Y en el Cyberpunk, por ejemplo, creo que no hay traducción al latinoamericano, ¿o sí? Del español. Lo acaban de meter hace Lo poquito. acaban de meter, porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos que cuando lo Había jugué salido era español de España. castellano, ajá. Y a mí sí me desespera mucho eso del lenguaje, ¿no? Ujú. Me desespera como que dice, hostia, tío. Pásame eso, o así, ¿no? El tonito, ¿no? Era como muy desesperante Sí, es escuchar algo eso. desesperando. O deja de hacerte el guapo. Entonces, Es que, esos tonos, y sí, o sí sea, lo siento como. considerable porque se ha pasado que mencionan así chistes que, o sea, aquí pues no vas a ubicar, obviamente. Y ya para allá, pues, qué Sí. ventaja, ¿no? Ajá, por ejemplo, el onda vital. No, Ese es un ejemplo perfecto de lo que me refiero en cuestión del lenguaje, ¿no? De que tal vez ellos son normalizados, pero al menos Ajá. para mí no es muy grato al escucharlo, ¿no? Por lo mismo que no estoy acostumbrado. Entonces es muy bueno que dices que ya lo metieron al latinoamericano, porque hasta te cambia la percepción de ciertos personajes. Sí. Porque unos te caen gordos, pero nomás por la adaptación, porque es que tú quieres hacerte el guapo, tío, y así, como que nomás va a decir esa palabra ya te cae mal, ¿no? O por ciertas sí. expresiones que no resultan. Entonces tú dices, ay, ojalá y le pase algo. Y ya cuando le cambian el idioma, ahora sí dices, le pasó algo, qué mal pedo. Me Pues sí. retracto de mis palabras, ¿no? Sí, el idioma cambia mucho un personaje. Muchas, sí. Ujú. Le cambia mucho el cómo lo percibes. ¿Y tú qué has estado jugando, Pablo? Yo descubrí, bueno, de los géneros ya había, pero nunca me había atrevido a jugarlo. Es uno que se llama The Hearts of Iron. Es un juego de estrategia, de dominio, más que nada, de países. Y yo no me esperaba que supiera de historia, porque es como gestionar un país antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, y puedes hacer invasiones y todo lo que implica eso. Entonces, es algo que yo no esperaba. Por ejemplo, ya es un poco más de historia que investigando, sí, hay güeyes que ni siquiera topaba, ¿no? Y ahorita que ya dices, mira, este ya está más o menos así. Entonces es algo como que no es un objetivo para empezar, porque te dices, a huevo, voy a llegar y voy a conquistar todo, ¿no? Como Vamos un a buen dominar jugador de Minecraft. Sí, por ejemplo, no, pues Venezuela va a domar todo, ¿no? Y te dices y te das cuenta, por ejemplo, de que ¿Cómo que de que en aquellos Juegos populares tiempos el España tenía una revolución civil Ajá. y ese tipo de cosas, y dices, wow. Y es como, en cuanto a mecánicas, es como el Age of Empires y eso. De gestión de recursos. Es más complejo, fíjate, porque te pone la situación actual del país. Por ejemplo, en aquel entonces, estamos hablando de 1938 en México, había muchos sucesos. Primero, había pasado la revolución. Estaba el país como en el olvido. Después fue la guerra cristera. Y después de eso empezaba como la separación Estado-Iglesia. Entonces es cuando te pone el juego ese de que dices, no, estás nerfeado por esto. Entonces tú puedes construir como caminos, carreteras, gestionar como recursos. Es un poco más, ¿cómo se dice? Más elaborado y mucho más información. Entonces, por lo mismo de que recién entras, es tanta información como que te satura, ¿no? Es como mucho texto, ahora sí, Pues sí. como dice el meme. Ahí sí, hay que tener un buen de Sí, paciencia para sí. leer todo Y eso. las porque partidas se desarrollan, o sea, una hora es como un poquillo, ¿no? O sea, es demasiado tiempo el que se le Que invierte se a le uno. invierte. Ajá, entonces la curva de aprendizaje sí es algo empinada, Ey, pero también aprendes como algo de historia, ¿no?
por lo mismo que yo les decía. Aprendes situaciones de cómo andaba Alemania en aquel entonces o así, Ujú. y el mismo juego te da como caminos de qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera cristeros o así. O por Como ejemplo, los de What aquí en If. México. Ajá. Entonces tú ya decides que, ¿no? Por ejemplo, implementar el fascismo y todo eso, lo puedes hacer libremente. No manches, sí Entonces te da está- mucha libertad, pero a la vez como las consecuencias, ¿no? ¿Y tú qué has jugado, William? Yo, pues, estas Aparte del semanas LOL. y ya como un mes llevo jugando el mismo juego que es Celeste. La Ah, verdad, excelente. más que nada por falta de tiempo, pues no juego mucho, pero en mis ratitos es lo que más juego. Ujú. Y pues sí tiene como pues sí le puedes echar muchas horas más que nada si lo quieres completar al 100%. Y pues yo estoy en proceso de eso. Pues sí. Pero, pues para los que no lo conozcan, Ajá. pues es un juego de género plataformero. Primero. Es un plataforma muy básico, se podría decir, tiene mecánicas muy básicas. Ah, bueno, sí. O sea, Saltar, sí, pegarse a las pero paredes, doble es lo salto. típico de que es fácil de jugar o muy Sí, difícil de sin masterizar. embargo, su curva de dificultad sí es bastante Ajá. alta. Es que Y lo mejor que tiene ese juego es el diseño de niveles. sí, Ujú. están Es muy buen muy, muy diseñados los increíble. niveles. Y la verdad, el arte a mí, en lo personal también Sí, está muy bonito me el gusta pixel. mucho. Son muy pocos píxeles Ajá. por cada asset, por cada sprite. Y aún así logran, no sé, dar como, evocar Sí, emociones pues muy, muy es bonitas. que no lo necesita, o sea, porque tiene una historia muy buena, tiene mecánicas muy buenas. Entonces el arte, sí, pues lo relegaron un poco, pero pues Sí, queda perfecto. sí, ahí es un muy A buen mí ejemplo de... los efectos que tiene, efectos especiales, Sí, las partículas y eso se me hacen muy sí, chidas. sí, está muy Están muy bonito. bonitas. Es algo muy sencillo, Ajá. pero muy, muy bueno. Y pues eso es lo que yo he jugado esta semana, la verdad. ¿Cuánto es lo máximo que has jugado así de que una sesión de juego? Pues yo diría unas 2 horas y media, tres, ya depende. A lo mejor un fin de O sea, semana que no, que pero tenía tiempo. en general, así, Ese juego. todo tu Cualquier vida. juego. Ah, Ajá. no, pues de más chico, pues Si te aventabas seis de... horas. Ah, me voy a comer y Ajá. al menos. Y ya volvías a continuarle, ¿no? Sí, bueno, pues ya en No, aquellos yo una tiempos, ¿no? vez, Pero uno de mis juegos favoritos es el Borderlands. Ah, Y no estaba manches, el jugando Borderlands, güey. Borderlands 3 en mi Xbox. Y me acuerdo que fuimos creo que a misa de 10 a 11. Regresamos, yo regresé a mi casa, me puse a jugar. Me puse a jugar y me estaba jugando. Y Sin darme te- cuenta, ya Ya era era la noche. Nochebuena, güey. Ah, no Ya era para mames. Navidad. Ya eran las 10 de la noche. No Llegó mi papá manches. bien enojado. ¿Sigues jugando? No, pues, ¿ya viste qué horas son? No. Pues ya, vámonos a cenar, ya. ya es Pues hora. ya va a ser Vamos a Navidad. Y yo, a la madre. El recalentado. No Sí, me manches. aventé, no sé, 12 horas, algo así, jugando. Y juegos populares, no he jugado los más clásicos, Ah, Fortnite, Minecraft, no, Pues, juegos Sí. populares así con actuales. amigos estas últimas Lo último que he semanas. jugado es pues populares, LOL. LOL, por ejemplo. bueno, LOL por en mi el caso, celular. quizás se podría decir que el repo, porque el Ah, Repo bueno, repo también. Sí, en sí, repito. cuando tenemos la oportunidad, ahí pues nos organizamos para sí, se jugar un juntan para rato. jugar. Ok. Y ya creo que otro sería quizás el Expedición 33. Pues en Ujú. sí, he jugado casi como el primer capítulo y de ahí no he podido continuarle, lamentablemente. Sí. Ah, no, pues. Ajá. Yo de los que jugué fue el Fortnite, pero se me hizo algo bien curioso, porque hubo como Ujú. tipo protesta de la comunidad en Fortnite, porque hubo cambio en los pavos. Ah, Los la pavos, para los que no reducción. sepan, es la moneda del juego. Ajá. Entonces, de determinada cantidad, lo bajaron el precio. No bajaron el No. precio, pero sí la cantidad de La moneda cantidad que que te te daban. daban. Por darles Entonces, un ejemplo, te daban 800 por 500 pesos. O sea, no es lo correcto, no es así, pero por Por ejemplo. dar un ejemplo. Y ahora te dan 600 por esos mismos 500 pesos. ajá, es una Entonces, sí inflación del está. juego, Y tal aparte, cual. pues obviamente no bajaron los precios de los cosméticos. Ajá. Entonces te están Sí, cobrando más. sí, subió todo. Ajá. Considero que fue Menos. una grave decisión, puesto Ajá, que, por lo visto de los cambios que han estado implementando, de eso de que se está asemejando cada vez más a Roblox, de que puedes comprar todos con pavos, por ajá. ejemplo, de los videojuegos,
que se los conoce como mapas dentro del videojuego de Fortnite, ya se pueden ¿no? Más comprar, bien. ajá, ya se pueden comprar con pavos. Ah, ya hay islas que tienes que pagar. Ya, por ya hay entrar. islas que, no, Se no me por hizo- entrar, sino por desbloquear Por eso. ventajas. manches. Ajá, Ah, no, entonces, dentro de. ajá. Eso siempre ha estado, eso ok, tiene como rato. Roblox, ¿no? Ajá, Sí. como muy Roblox, Pero es entonces, que a mí algo que no me gustó de Roblox fue eso, que allá hay juegos que supuestamente están como hechos por gente mejor, por gente Más experimentada. más profesional. experimentada, ajá. Sí. Son juegos más elaborados que tienes que comprarlos dentro de Roblox. ajá. Y eso se me hace muy raro. Sí, pero, o sea, también comprendo también el punto de vista porque, por Ajá. ejemplo, adquieren más adquisición monetaria, por ejemplo, con Unity. Por Sí. ejemplo, que te cobran como 40,000 al mes, ¿no? O algo así, si te empieza a ir bien. ¿Qué es Digo, entiendo ese cuánto punto era de vista. el 3 ¿no era el 3? Bueno, por la los polémica, juegos. ¿no? Que hizo Ajá. Unity que te cobraba un porcentaje a partir de ciertas, Descargas, ¿no? pero Por eran cada descargas, no Eran era, descargas. o Ajá. sea, si un jugador lo descargaba 2 veces, lo valían. Al final no recuerdo muy bien cómo quedó, pero sí era algo así, más Al o final menos. se echaron para atrás porque según yo, adivinen quién estaba de director. El que estaba de EA. Ah, bueno. Sí, ya con eso. Según yo no Y lo ella está cancelaron, sino lo muerto. modificaron un poquito más a favor de las personas, Es pues, que, ¿Del pero developer? ajá, al final sí lo después hicieron. del enfado de todos los desarrolladores y que todos estaban yendo, luego revirtieron y, y creo que primero habrían aclarado que solo de la versión, creo que de aquel entonces estamos hablando de 2018 por ahí más o menos, ¿no? No, 2020 y tantos. No, sí, era como 2024, ¿no? 2020, Sí, no. 24 entre 24. 23. Ajá, entonces decía que de las versiones de 2024 iban arriba, iban a aplicar esos cambios. Ah, ok. Ajá, y ya después de eso no, porque recientemente volvió a investigar las políticas y sigue igual que antes. Pero ya nadie, ¿cómo se dice? Ya todos como que no confían en el motor gráfico Ajá. de Unity desde eso. Ok. Que Ajá. por cierto está bloqueado aquí en la uni. Como está Sí. dentro de la tienda Sí. de ¿De juegos? está bloqueado. El Unreal aquí está bloqueado. Sí, porque está Órale. dentro de Epic. Ajá. Y como Epic lo tienen como juego, pues te bloquea también Unity. Entonces no puedes ni probarlo, ni Correcto. trabajar en él. No, pues entonces todavía seguimos con la misma restricción de cualquier cosa que Que diga tenga juego. de juegos ahí y ya lo bloquean. Ajá. Antes no estaba Aquí tan probado. bloqueado. Pero bueno. Bueno, ahora hay que ponernos un poquito más nostálgicos. Así ¿Pa' qué o para qué? que saquen ¿Pa' qué? sus joyitas de cuando Ajá. eran niños. Antes de que le sigas, que por cierto, algo que a lo mejor nadie se dio cuenta, en el Fortnite regalaron el modo original, que ¿El se le qué? salvaba al mundo. Ah, Sí, ok. lo Se regalaron. supone, creo que salía hoy. Hoy Creo que sale, hoy lo liberaban 26. ok, pero ya no te va a dar pavos, ¿verdad? No, a menos de que lo hayas comprado antes de cierta fecha. Ah, ok. Bueno, pues para los que lo quieran jugar. Ajá. Ajá. Entonces Bueno. sí, nostalgia. Ahora sí, Seguimos. pues, ¿cuál es el primer videojuego que hayan jugado o que recuerden pero de su infancia? No el que más les guste, sino el primero que hayan jugado. Yo no me acuerdo exactamente el primero, pero sí de los primeros que jugué fue el Mario 3, el pixeleado. El ¿Mario de 3? la Ajá, el colita Mario Bros. de 3, Mario el que Bros. 3. tenía los el poderes, mapache. ¿no? Ajá. ¿Ese Ese. cuál es el de el que puedes agarrarlos? Ah, no, ese es Sí, el que la ranita, Ajá. que la colita para volar. Ajá. Creo que era el Ah, Gold, ya, ¿no? tres. No, es el No, 3. no, es el pues, 3. ¿Sí? ¿3? No mames, el pinche Tanuki está más viejo que yo. Ese es el de los El primeros que primero, jugaste. sí, de esos de los que llegabas los que hoy se conocen las PlayStation 6. Ah, sí. De esos Sí, sí, igual sí. en aquel entonces, mi supuesto Game Boy. O también era el Tetris, ¿no? De esos de los que veías en Ajá. cualquier, de los que Ah, veías los a cualquier tianguis, lado, ¿verdad? de los Sí. tianguis. Yo no sé cómo le Ah, hacían. ya. Ajá. Los pinches De las maquinitas madresotas trasluz, de amarillas, colores translúcidos. translúcidas. Ajá, esos meras, fueron mis primeros. Botonzotes. Con botonzotes y todo, que ni siquiera de color. Ajá. Y todavía ni son. Bueno, No, sigue actualmente sin- ya, ¿no? Sí, Son como ya hay- tipo ya hay Game algunos. Boy. Ya hay más avanzadas. ya Sí, hay- claro. Ajá. Sí, pero en aquel entonces así de que ibas al tianguis y ¿cuánto por la No, pero consola? ahorita ¿no? hay algunos que son iguales, o sea, misma carcasa y todo, pero ya no son un juego, ya son Sí. 100. Sí, Sí. O una cosa así. así te lo ven. 100, Ajá. 1000 juegos Ajá. y
900 son los mismos, ¿no? Sí. Sí, entonces esos fueron mis primeros juegos así de la enviciada, ¿no? Ujú. Eso de que usaban pilas. ¿Y ustedes cuáles Mm, fueron los Bueno, primeros que jugaron? el que recuerdo sí o sí, el primer videojuego que he jugado fue el Mario Bros, el primerito. Pues en ese entonces tenía la consola de mi hermana, que era la Nintendo, la primera. Y ¿La justo NES? tenía, sí, y justo tenía el Mario Bros. Y lo jugué y en sí fue bastante complicado porque en sí no sabía ni cómo moverme. Así que sí fue estresante. Ya de ahí, el segundo que me acuerdo fue en las arcades. Justo en la tiendita de ahí fui. Y recuerdo que el primer juego que elegí fue el Bomberman. Bomberman, sí, sí, me acuerdo. Creo que era el 3 porque ahí era cuando podías montar las mascotas. Los huevitos salían, ¿no? Ajá, Unos huevitos y te sí, daban tal las cual. mascotas. Sí, cierto. De ese no me acordaba. El que más me encantaba de elegir era el renacuajo. No entiendo el por qué, pero siempre el renacuajo siempre decía, no manches, este es el que más rifa para todo. Ajá. Porque ya los demás, pues sí, pues Había como un conejo, o que era un zorrito, un conejo. No Como me que me acuerdo, acuerdo que déjame había algo. buscarlo. eso sí, Pero- las mascotas ya ni me acuerdo, porque incluso había, creo que un robot, Mm, porque este tenía un huevo muy particular, muy curioso, que no, que era como una especie de cápsula. Y Ah, pues, ya, no. ¿Cuáles renacuajos? Eran canguros todos. no manches. Sí, 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 sí. Entonces era otro. Canguros de colores. Es otro el que Entonces dices. sí, habría Con sido poderes. otro. Sí, Pero sí, era el juego que más me gustaba. Incluso tuve la oportunidad de juntarme con 2 personas, incluso Ajá. creo que 4, para jugar el competitivo. Y Entre justo, las batallas, ¿no? Que ajá, habían, sí. justo, eso fue el momento más divertido que tuve de todas las partidas. Ajá. Y de ahí, pues creo que el siguiente habrá sido quizás Metal Slug o el Contra, porque sí los topé por ahí, creo que en la misma arcade. Y en sí no les entendí cómo funcionaban, porque simplemente era de avanzar y disparar. Ujú. Y me quedé atorado en el primer Pues, jefe. órale. Y de ahí nunca lo volví a tocar. Así hasta que encontré el Metal Slug. El Metal Slug sí fue el que más cariño le tomé. Pues en Pero sí. igual el de maquinitas. El Ujú. Metal Slug, De no, sí. todos estos juegos los jugué en las maquinitas, porque ya en sí, ya cuando tuve la PlayStation, ahí fue cuando pues aumentó mi catálogo. Y los juegos que más destaqué en ese entonces, pues fue Devil May Cry 3 y el Kingdom Hearts. En sí, en la PlayStation 2 tuve la oportunidad de jugar el 1 y el 2 del Kingdom Hearts. El Devil May Cry, sí, tuve la oportunidad de jugar el 1, el 2 y el 3. El 1, pues en sí no lo terminé, eso sí me acuerdo. El 2 me quedé atorado en el último jefe, de plano no supe cómo derrotarlo. Y ya del 3 sí, me lo completé. Lo completé todos en la dificultad normal. En sí casi me gustaba más jugar por la mecánica que como por la historia. Y ya del Kingdom Hearts 2, pues sí, ese fue el que más rejugué un chingo de veces. Y más que nada el 2, porque el 2 era el que estaban las mecánicas de las fusiones. Porque eso de las fusiones eran la cosa más rota de todo el juego. Básicamente Sí, te podías barrer toda una horda de enemigos con esa fusión. con la fusión, ok. ¿Y tú, Aaron? ¿Qué? Yo, de los Ujú. primeros juegos que me acuerdo, eran los de la serpiente en los celulares. De los Nokias, de Los los Nokias. ladrillos. Mi primer estaba celular fue un durísimo. Nokia y tenía pues eso, nomás era para lo único que lo usaba para jugar ese juego. Y ya de ahí, como ya un juego bien, sería el Yoshi Island. Lo tenía un primo en su, no me acuerdo si era GameCube, creo que sí. Tenía el Yoshi Island y ya despuesito me compraron el Pokémon amarillo con un GameCube. No, pues pura chulada, la verdad. ¿Y tú qué jugabas? Un O juegazo. bueno, ¿qué juego recuerdas de niño? El de niño, esos los que te he contado de los Mario Bros. Pero es muy curioso Mm. porque de niño uno no Justo- entiende muchas cosas. Y muchos de los juegos me acuerdo que ni siquiera venían traducidos.
eran en inglés, entonces ahora de grande dices, no manches, ¿cómo me pasé esas cosas, no? Así de partida sin guardar, sin mejoras, porque ya ves que una de las características principales de los videojuegos es la gamificación de progreso. Entonces, en aquel entonces, pues yo no tomé ninguna mejora y me pasé todo el juego con eso y dije, ah, chinga, ¿cómo lo le hice, no? Como que había mejoras. Ajá, entonces Ahorita es algo muy inténtalo curioso, ahorita ¿no? y no vas a Sí, poder. no. Ahorita que uno ya tiene conciencia y dices, no, ni siquiera sé cómo, ¿no? No, No, ya de niño. pues yo los que jugué de niño, que recuerdo no recuerdo el nombre de la consola, pero era como, imagínate un CPU, pero cuadradito. Las Era como una cosas. torrecita Las- negra y se le metían cassettes. Ándale, la Xbox 360. Pero no era ni Nintendo ni No. eso, no sé qué era, pero ahí lo jugué y era el Castlevania, el de los Sí. viejitos, que estaba muy complicado, el movimiento era muy medio feo, ibas como lento y luego si saltabas, pues Sí, a los donde caías primeritos. ya no te podías mover y pues Sí, nunca lo pasé, los pero primeritos juegos de Castlevania. sí, ese fue pues el que jugué principalmente pues de niño, que Mm, recuerdo, pues a lo mejor jugué antes otros y no recuerdo, pero... Y ahora sí su juego favorito, Uf. ya, ese, Aquí sí. el que le guardan mucho cariño y lo volverían a jugar muchas veces. ¿Cuál sería? Yo considero que uno de los favoritos es los Guitar Hero. Muy Esos eran buenas. súper buenísimos. Que uno pensaba que por saber moverle a la guitarra esa, Ya. yo sabía tocar una guitarra, ¿no? Los temones de rock y todo. Ujú. Eso fue como el primer acercamiento a lo que viene siendo guitarra y también al rock como tal. Así del que es medio pesado y todo, ¿no? Hasta le agarras gusto. Fue un amor-odio porque de las teclas que se te pasan, ¿no? Todo eso. Sí. ¿Cuál fue el que más Sí, jugaste frustraba. de todos los Guitar Hero? Fue el 3. Ese fue el que más me El de envicié. Leyendas Ajá, del y Rock, ¿verdad? el Donde sale como un Aerosmith. diablito al Sí, jefe ese. final, sí. No, las batallas eran Ah, sí, el el modo ritmo. versus estaba Ajá, muy estaba bueno. muy Que te chingón. aventabas como con poderes, ¿no? Que les Ajá, temblaba o les no les temblaba. desactivaba Sí, las yo el que aún me teclas. acuerdo uno mucho era el de subir dificultad, ¿no? Ah, o Te- era uno que te hacía como, cortar una no, cuerda te o ponía así. doble las notas. Aja, Si sí. era una, te ponía dos, y si eran dos, te ponía cuatro. No Estaba chido. manches. Sí, estaba chingón. O sea, uno sin darlo cuenta aprendía Son psicomotricidad las fina. familias. Ajá, sí, y luego ya con eso dije, me va a ganar la guitarra, ya le sé esta cosa, ¿no? Ya le sé bien. Tocó la guitarra, no, hombre, todo es un mundo diferente. Ah, la guitarra de Sí, verdad ya. la guitarra de Ah. verdad, sí, no es lo mismo, les voy diciendo una vez, para los que A los también se que... crean. O fíjate que yo no pude aprender a tocar guitarra porque tengo los dedos muy delgados ¿Mm? y me dolía, se me hacía muy fuerte el tener que apretar. Cuando quería hacer, no me acuerdo cómo se le dice, que aprietas todas ¿Las las cuerdas? cuerdas con El un solo dedo, traste ajá, se llama el no podía, traste. se me dificultaba muchísimo. Sí, y luego te produce un dolor en esta parte de Sí, ¿En la aquí que muñeca? dices, Mm. como si estuvieras con el sí, mouse todo el día, Ah, así sin sí, descanso, es lo aparte porque mismo, así. pues a mí me solía doler, aparte, pues joven, de hecho. Ajá. En la prepa, en la secundaria, me dolían mucho las muñecas porque pues me la pasaba jugando mucho. Mm. Entonces como que me hacía falta Sí, los controles bien moverlas. sudados, ¿no? Sí, sudor. Ya. Era blanco y ahora es café. Exacto, sí. Luego los botones ya ni son botones. O Ajá. sea, ya nomás Ya no tienen diferencias ni el color letras. ya por memoria. Sí. ¿Y cuál es tu juego favorito? El Ahorita que... mío, yo por no decir así de que como pues yo ya he estado aquí, ya me han preguntado eso. Por no decir otra vez Pokémon, Pokémon. diría que el Wii Sports y el Ándale. Kinect Salió Kinect El exótico. Adventures, ese. Ah, el Kinect Adventure sí Eran muy está bueno. divertidos. El Ajá. Wii Sport yo no lo probé. Ah, Ya lo estaba bien atrasé. chido, estaba muy Ajá. chido. Estaba muy Sí hay mucha padre. diferencia en el sensor del Kinect y Sí, del Wii. ¿Cuál era mejor? Es que yo no probé el del Wii. pues es que el Wii era el mando, entonces había muchísima diferencia. Para darte un ejemplo más práctico, en el, ¿cómo se llama? Just Dance. En el Just Dance literalmente podías
hacerte toda una canción, que yo luego hago eso, no sé, cuando jugábamos Just Dance con Ah, el Switch, moviéndole así nomás mueves la mano, sí. como no te traquea todo el cuerpo, nada más el control, pues puedes bailar Sentado, ¿verdad? moviendo la mano. Un día Sí. jugando con William y otros amigos, estábamos jugando en su depa, en su casilla, les gané sentado. Entonces ahí ya como que te das cuenta de la gran diferencia entre solo seguir un control y seguir todos tus movimientos, que es el Kinect. El Kinect, sí. El Kinect sí te movías muy troncote, sí te lo tocabas, todo lo tomaba en cuenta, pues. Igual también podías medio bailar así con pura mano, pero sí se notaba más. Sí, era. El Y Kinect justo era Pero ese de God. Adventure, no manches. Esos dirías que son tus juegos favoritos. Y el Just De mis Dance. juegos favoritos. Y justo hablando de la Kinect me recordó mucho al Rise of Nightmares. Es un juego de la Kinect que pasó desapercibido de plano. Pues casi Ajá. todos. Ajá. Y el caso es de que el juego es de género de terror y survival horror. Rise de... Rise of Nightmare. Arroz. No. El arroz de... Y este juego Rise no lo of considero mi Nightmares. favorito, pero sí lo considero uno de los que más entretenidos me tuvo. Porque el caso es de que los controles son bastante, Ajá. se podría decir que bruscos y simples. Porque así de facilito les puedo decir. Para caminar simplemente das un paso hacia adelante y así lo mantienes para seguir caminando. Para atacar simplemente tal cual agitas la mano para atacar. Y hay varias armas para terminar, porque hay para lanzar, Sí. que es así tal cual Estoy viendo debes de hacerle. hachas, mazos. Y ya hay otras que sí son las cortantes, que es así tienes que agitar la mano para atacar. Incluso hasta ya después de mi última vez que jugué el videojuego, me enteré de que se podía cubrir. Y fue algo bastante cabrón, porque en sí yo decía, no manches, pues, qué entretenido es. Ujú. Y en sí fue uno de los juegos que no fue uno de los favoritos, pero sí fue uno de los que sí me gustaron mucho jugar en su momento. En la Ujú. Kinect, más que nada. Ajá. Ya, bueno, de los videojuegos favoritos, ya lo había comentado, fue el Kingdom Hearts, el 1 y el 2, incluso el 3, casi la saga principal del Kingdom Hearts. Pues más que nada me gustan más como sus mecánicas y la historia. Bueno, de la historia casi no hay mucho que como destacar porque hay algunas veces que salen escenas como, voy a destruir la ciudad y de repente dicen, no lo hagas. Así que de plano, quedan así, hay escenas así que son muy anticlimáticas, pero ya las mecánicas sí son las cosas que más destaco del videojuego. Y ya Devil May Cry, pues, más que nada las mecánicas. Porque la historia sí es muy simple. Incluso me acuerdo de niño cómo trataba la historia. Incluso se puede resumir de forma muy vaga, que básicamente es la rivalidad de Dante y Virgil y no me acuerdo, bueno, no sé cómo se diría la palabra, pero sería el plan que tenía el mayordomo de Virgil. Y ya después de esos, ya serían los que considero los más favoritos. El tercero sería entre Gears of War, el 3 para ser exactos, o el Metro. Porque bueno, estos dos se debe por el género de shooter. ¿De la línea 3? Ándale, ese del Metro. No, el Metro 2033. El Metro 2033 tuve la oportunidad de jugarme casi toda la saga. He jugado el Last Light, el Exodus, el primer juego. Y del Gears of War pude jugar el 3 y creo que el 1. Pero el que más me gustó pues fue el 3. Okay. Y el siguiente que considero que fue uno de los que más me encantó jugar fue el Castlevania Symphony of the Night. Que ese de plano es cuando juegas ya con Alucard. Y este juego pues sí es el que básicamente revolucionó la idea del Metroidvania. Y el caso es de que me encantó un chingo el juego. Sí lo pude jugar como 4 veces. Y tuve la oportunidad de jugarlo en el celular cuando estuvo disponible en la Play Store. Pero ya no lo tengo en el celular. Lo descargué pirata. Así que... bueno. Ajá. Pero sí, de plano, el juego Metroidvania estuvo padrísimo, la neta. Ok, entonces esos serían tus favoritos. Uh-huh. Pues los míos, pues como ya he estado en el programa, pues muchos ya
lo saben, ¿no? Mi favorito pues es Crash, Ajá. Crash Bandicoot, un plataformero, ¿no? Igual, como que me gustan los plataformeros, ¿no? Se nota poquito. Ujú. Pero sí, es un juego que jugaba de chiquito y específicamente me gusta más el 3, más que nada por la sensación de movimiento, libertad que te da en comparada a los otros dos. Y pues el hecho de que agregan poderes también se me hace muy, muy interesante. Y pues ese sería mi juego pues, favorito, la verdad. Mm. Ahora, ¿qué géneros les gustan más a ustedes? Pues eso sí está bastante curioso porque, bueno, para mi caso sería el RPG y acción y aventura, ¿no? Pues ya que al cabo Kingdom Hearts y Devil May Cry se basa en acción. Ujú. Y uno de los géneros que recientemente he podido jugar fueron los Souls-like, Souls-like, ¿no? porque tuve la oportunidad de jugar el Elden Ring, que fue espectacular. En los términos de audio, incluso de ambiente, y los retos fueron bastante encantadores, la verdad. Y ya el que considero el que me encantó más fue el Sekiro, Ah, porque ok, el sí, Sekiro, el Parris. ajá, el Parris Locos, básicamente. Porque el Sekiro tuve la oportunidad de platinarlo y fue bastante complicado, la verdad. Porque en sí, tener que hacerse todas las travesías que viene haciendo la normal, que viene siendo los jefes comunes. Después ya los jefes de la ruta ¿cómo se llamaba el de este? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esa ruta, pero básicamente es el del demonio, ¿no? Algo así por el estilo. Y ya luego está la ruta del Guerrero Santo, que ahí te enfrentas al Ishin de la Espada Santa, que ese fue el jefe más complicado que he tenido. Y ya luego está la Travesía Mortal, que ahí sí de plano es sufrir. Y no es necesario completarlo porque no lo requiere para el logro. Pero en sí el Sekiro fue uno de los juegos que más he dicho está encantador, porque eso de hacer los parries, incluso pues hacer la estrategia con todos los talismanes que tienes, está complejo. Incluso hasta tuve la oportunidad de hacer un experimento de hack and slash, porque se puede usar la Sabimaru, que es una espada corta de veneno. Luego las artes, no me acuerdo cómo se llamaba, las artes de Genichiro, que básicamente hace que puedas dar un tajo en circular y ponerte en el aire. Y ya de ahí las prótesis de la hacha y la lanza. Eso, pues ponernos un poco más como estéticos, como dirían los chavos, ¿no? Y utilizar la pluma del cuervo La chaviza. ajá, la chaviza. Y podemos utilizar la pluma del cuervo del Fénix o algo así, el cual simplemente te teletransporta si es que te pega y dejas atrás de ti una llamarada, el cual pues te sirve mucho para imbuir al enemigo en fuego. Entonces, lo que más te gusta generalmente es la acción. La acción, ¿Y básicamente. eres más de single player o multiplayer? Ambos, porque también, incluso se me olvidó decirlo que últimamente de los juegos que he jugado, aparte del Triple Z, juego Mobile Legends, Ok. que es la copia del LOL. Ah, sí, para celular, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Y en sí, el Mobile Legends es bastante rápido, es lo que más me gusta, porque en 12 minutos ya terminas una partida, a comparación del LOL, que el de celular 30 minutos y como mínimo para terminar una partida, y si no, como máximo te vas a la hora. Y es lo que no me gusta, demorarme mucho en una partida. Por eso prefiero más el Mobile Legends. ¿Y ustedes qué género les gusta? A mí me gustan mucho más los 5 player, que son historias narrativas. Ah, ok. Me gusta mucho de ver cómo un personaje, de cómo inició y cómo Ajá, Su terminó. evolución. Ajá, y aprendes mucho sobre él. Te sientes identificado a veces, ¿no? Como decir, ese güey soy yo. ¿Narrativas como Sí, soy. The Last of Ajá. Us o como The Walking Dead? Mm, ambos, depende, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si quieres ver una buena historia, pues puedes, ¿cómo se dice? La de The Last of Us, porque ya es algo lineal. Pero si tú quieres generar tu historia, juegas The Walking Dead. Entonces considero, pues ahora sí depende de tu enfoque.
Sí. Ajá, entonces se me hace divertido generar tu historia, Ujú. pero también se me hace como más, ¿cómo se puede decir? Reflexivo por ese estilo de ver cómo generar esa Es historia. complejo. Ajá, y me gusta porque critica mucho a PlayStation por los pelijuegos, ¿no? De que Sí. oprimes un Ah, botón y sí. ya está el final del juego. Y pues la diferencia considero es que eres parte como de esa historia, ¿no? Tú Ujú. como jugador. A mí esos juegos se me hacen entretenidos de verlos, Hasta que no los de juegas. jugarlos. Mm. No, por eso no O jugarlos, sea, pero como ver verlos. que alguien más No me acuerdo como cómo lo se juega. llama, pero sí esos de que Los eliges y eso. pelijuegos. De Son decisión, como ajá. juegos de decisiones. Los juegos de decisiones. Sí, y luego te Luego pones están inseguro. bien chidos los motion capture y eso que hacen, Ajá. Ah, ok. porque tienen muy Sí, se buena, enfocan Sí. más en ajá, el, en el pues, apartado el apartado gráfico, gráfico. Ajá. porque lo Sí, único que haces es caminar, sí, pues agarrar cosas son mecánicas simples. y Tomar quick time decisiones. events de Ajá. vez en cuando y ya. Están muy chidos. ¿Y tú eres más de single player o multiplayer? ¿Yo? No, yo diría que No, de no, todo. single player. Sí. O no sé si multiplayer, porque pues, sí me gusta mucho como jugar con gente. Porque luego cuando juego solo, pues sí me la paso chido, pero cuando me aburro ya no sé ni qué jugar. Y dejo de jugar. Sí, Entonces, creo que sí soy más multijugador. Soy jugador social más bien. sí, yo también diría Ajá. eso. Soy más de descargo lo Lo que que vayan a sea, pero jugar todos, ¿no? por estar con mis Pero pues compas, para no porque. convivir. Yo pensé Ajá. que te descargabas así de gritarle a todos. Sí, pues yo Dale, güey, dale. Nos ahogaban yo me compré y jugué el Stardew Valley por mis amigos. A mí no me gustó. y ya no las tocado. No lo he tocado. Yo lo único que hice fue casarme con un personaje que se llama Hailey y me salí del mundo. Nunca me volví a meter. Ándale. Iba lo Ajá, que iba, igual el ¿verdad? Terraria. Que iba. El Terraria también. Le aplicó la Pero es de que voy pues por suele la pasar leche. en nuestro grupo de amigos, suele pasar que hacemos un Sí, juego, empezamos un juego y no lo terminamos. Jugamos 2 semanas, cuando mucho, sí, pues más que y nada ahí también por estuvo. tiempo. Como Sí, ahorita ya casi no hay tiempo. Cuando hay un ratito, hay que ajá. descargar eso. Y ahí bueno, lo Sí, compramos yo y creo que si todos tuviéramos el mismo horario, sí podríamos jugar en las sí. tardes. Pues sí. Porque tenemos las tardes bien libres, pues. Menos los que trabajan. Y ahora, pues ya como últimas preguntas, si nos ponemos un poquito Polémicos. polémicos, Tenemos 5 bueno, minutos. O que, déjale a ver qué tienes. A ver. mejor ya un poquito más enfocados a lo que es el programa de crear videojuegos. Ujú. Sé que algunos ya están haciendo juegos, pero independientemente de esos, si hicieran un videojuego, ¿de qué trataría? ¿O qué idea les gustaría? No tienen que ser muy Realizar. específicos, pero no Ajá. sé, generales, géneros, o algo que tenga esto. Yo por no decirte otra vez roguelike, porque pues es de El de género los que más me géneros gusta, favoritos. mi género favorito. Igual intentaría hacer uno de historia como el Dispatch. Se Oh, me ok, hace, sí. me gustaría ver bien cómo se organiza todo eso de si Hacer haces como una rutas cosa, alternativas. ajá, lo de las rutas en la historia y cómo afecta y todo eso. Creo que eso se hace con un Está diagrama de muy flujo. complejo. Entonces, el diagrama de flujo se le dice que se hace ancho. Ujú. Ajá, entonces, entre más ancho, más complicado es, porque Sí. va a ser más complicada las decisiones Entonces de esto y estaría lo otro. interesante porque pues creo que es algo que no hemos experimentado. Sí. ¿Y tú? Pues ¿Tú consideraría quieres? como el roguelike, porque se me hace como lo que más me gusta, pues viene siendo los mapas personalizados, ¿no? Que básicamente se puede hacer procedural. Eso es lo que siempre he dicho, no manches, qué chingón es eso, porque lo he visto como los gameplays de The Binding of Isaac, Ujú. que los mapas, pues, o sea, están más o menos predefinidos, pero aún así tienen esa cosa de que es completamente diferente que los demás habitaciones, incluso en las anteriores partidas. Y eso es lo que he dicho, no manches, se ve genial. Incluso, no me acuerdo cómo se llama el juego que jugué en la Play Store, pero tuve un juego de roguelike que de plano te da un mapa cuadrado, el cual, trata más que nada de minería y puedes manejar armas de fuego. Pero el caso es de que ese juego
este es bastante sencillo porque simplemente debes de escarbar, incluso conseguir minerales. Y si tienes suerte, pues quizás encuentres una tienda. Pero este 5 diciendo que los mapas son lo que más me gustan, que eso de que aunque tengan como un formato, aún así sigue teniendo cosas aleatorias, incluso con sus enemigos. Y eso es lo que más me encanta. Y ya en sí, pues por las mecánicas sigo considerando que viene siendo simple, como para los botones de disparo, o incluso alguna acción especial como saltar o rodar. Y eso quizás se puede hacer sencillo. Y ya incluso para sus atributos, ¿no? Si es que va a tener vida o algo, o por algo del estilo defensa o velocidad de movimiento. Chale, se me olvidó. Sí, sí, sí. Pero consideraría que si fuera mi primer juego, sería un roguelike. Un roguelike, ok. ¿Y tú? Pau? Yo considero, me gustan dos muchos, explorar. Primero, el terror psicológico. Ok. Uf. Porque esos considero que no necesitas tanta producción para transmitir un miedo. Por ejemplo, yo he visto varios juegos, por ejemplo los Silent Hill, que presentan mucho sangre y mucho gore, y yo considero que eso no es terror, es impresión. Ujú. Entonces yo considero que sería mejor un juego de terror psicológico, de esos de los que tú Como solito te asustas, ¿no? Como el Outlast, ¿no? Como el Outlast podría ser, ajá, o de ese del puro intro del Resident Evil 4, de que no tenía Sí. nada que ver, O pero el Resident Evil por la 1. niebla y todo te daba No, como una atmósfera de inquietud, ¿no? Un minuto. Ajá, y Como el otro, PT, ¿no? ajá, y otro que considero que hace mucha falta es como de humor, así de sarcástico, ¿no? Yo creo que el humor. último más es el High of Life. Sí. Ajá, que es Hace poquito así, salió el puras, Sí, así, es puras muy mensadas, Puras ajá, burradas. pero lo disfrutas, ¿no? O sea, te ríes y te dices, no manches, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ujú. Y yo considero que podría hacer falta más de ese tipo de juegos, porque ahorita Sí. ya estamos súper saturados de terror y todo Sí, eso. siento que es un género muy poco Explorado explorado, la o comedia. transmitido, ¿no? Yo Ajá. considero que sería como ser O sea, comediante. en muchos en muchos juegos pues sí meten tantita comedia, pero pues, es mínima. Sí. Ajá, es como para aliviar el ambiente y Eh. ya, pero no es algo muy constante de humor. Entonces, pues sí, ese sería mi primer videojuego, algo de ¿cómo se llama? O de terror psicológico o de comedia. Exacto. Ok. ¿Y tú, William, qué te gustaría Bueno, pues crear? ya hacer? para lo último, Sí, seré va, un poquito rapidito. conciso. Pues a mí me gustan los juegos complejos, así que principalmente me concentraría en las mecánicas en vez de un género. Algo que complique mucho las cosas. Sé que a muchas personas no les gusta, Gestión de pero recursos. Ándale. sí, bueno, Te voy a odiar, más William. que nada que Super dependa Metal Morro. de habilidad como Mecánicas pesadas, un sombrero. Estrategia. habilidades físicas, se podría decir. Ah, O sea, ok. en Que vez te exija, de que te exija agilidad estar. mental, o sea, Ajá. que tú tengas que, pues tus reacciones, tus Pues van de la reflejos. mano, ¿no? Física y mental. Algo más como Bueno, tipo sí. Kinect o... No. Por ejemplo, O sea, por la reacción, pues. un plataformero donde haya muchas mecánicas simultáneas. Ah, ok. O sea, algo que sea complejo en ese aspecto. Demandante en Así cuestión. es. Y pues bueno, eso fue todo por este programa. Agradecemos mucho que hayan sintonizado esta semana. O que estén viendo este video, si es que O no, que no sigan el pudimos video y transmitir. esperemos ahí nos puedan comentar pues sus videojuegos favoritos. Alguna pregunta que tengan también para próximas ediciones. Sugerencia de temas, si les gustaría ver algo en el radio, O en el si son programa que alguien que videojuego. les gustaría estar aquí con Sí, nosotros, algún o si invitado. quieren hablar de algo más técnico, más Ujú. casual, igual, ahí Ajá. son libres de comentar lo que gusten. Debate. Y pues bueno, Así es. eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Hasta Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.